los bendiga, hermanos. Los saludo a todos con la paz del Señor en este día. Y como siempre digo, ¿no? Damos las gracias, agradecemos por este día que podemos tener, por este tiempo que podemos tener escuchando de su palabra, recibiendo lo que Dios tiene para nosotros. Es hermoso cuando uno puede recibir y escuchar, ¿no? Lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones, porque siempre necesitamos una palabra del Señor, ya sea un aliento, ya sea un consejo, una dirección, una confirmación sobre algo, siempre lo estamos necesitando. Y como muchas veces decimos, ¿no? Pueden ser palabras repetidas o que uno conozca hace un montón, que haya escuchado un montón de veces que la predican, pero la palabra de Dios siempre es viva y eficaz y siempre nos habla en el momento en que la estamos necesitando. Así que agradecemos por eso y agradecemos por este día hermoso también que podemos tener y que también podemos disfrutar, ¿no? Y aquellos que no trabajan por ser feriado, bueno, también tienen este tiempo para descansar y bueno, eso también es bueno, ¿no? Es un motivo más para agradecer al Señor. Así que la palabra que les quería compartir en el día de hoy está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 12. Y el título es Los que rechazan la gracia de Dios. Antes de empezar, ¿no? De empezar a leer, me presento para aquellos que por primera vez están viendo un video, ¿no? Este video, o me están viendo a mí en este video. Mi nombre es Gisela y soy la iglesia de Casa de Restauración que se encuentra en provincia de Buenos Aires, en Argentina, en Monte Grande, en la calle La Real 98. Y la palabra que voy a compartir, como había dicho recién, por si alguno recién entra, está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 12. Y dice así: por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podía soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hasta ahí nomás. Ya sé que cuando uno lee esta palabra dice, es un poco fuerte, ¿no? E incluso uno la puede leer y ver muchas cosas que no entiende, que son como palabras difíciles o historias como nombres como Esaú, que quizás muchos no conocen, ¿no? Yo cuando la estaba leyendo, esta palabra la había leído hace un tiempo y me acuerdo que me había encantado. Y no sé por qué hace mucho no la leía, y cuando volví a leerla, fue como que tuve que empezar a buscar, ¿no? Qué significaba cada cosa. No puedo explicar absolutamente todo porque, bueno, todavía me falta leer más y también porque me llevaría todo el tiempo del video poder explicar todas las cosas. Pero para aquellos que tienen la Biblia en papel o incluso en el celular, también en algunas Biblias del celular, aparece debajo de cada versículo, al costado, una cita bíblica, una abreviatura, ¿no? Que dice, o sea, que nos lleva a otro pasaje bíblico donde de alguna forma se explica lo que se está diciendo en estos textos, ¿no? Pero bueno, lo que a mí me habló el Señor con esta palabra, los voy a ir explicando en distintos versículos porque son varias cosas, pero en el versículo 12, en el versículo 13, Dios nos dice a través de esta palabra, dice: levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas,
hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y muchas veces andamos por este camino, ¿no? Nosotros sabemos que cuando llegamos a este camino, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y empezamos a esforzarnos para hacer su voluntad, empezamos con este camino nuevo que muchas veces parece como que se pone un poco difícil, ¿no? Y yo lo que sentí con esta palabra es que lo que Dios me estaba diciendo, y seguramente se lo está diciendo alguien más, a quien lo esté necesitando, es: frenate en lo que estés haciendo o en lo que estés pasando en tu vida, examinarte a vos mismo y, como dice acá, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. En otra palabra, o sea, en otro versículo, en Isaías 34, versículo 3, dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, ¿no? Como diciendo, fortalecete en el Señor, ¿no? Levántate una vez más y seguí adelante. Y en el 13 dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y muchas veces, como decía recién, andamos en este camino, ¿no? Que a veces se pone difícil por circunstancias, por cosas que nos pasan, pero muchas veces tenemos que frenarnos y examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Y si estamos haciendo algo que no es del agrado del Señor, si de alguna manera nos estamos apartando del Señor, si de alguna manera estamos haciendo algo que nos está afectando nuestro corazón, nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor, es el momento de frenarnos y ver qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que nos está pasando, a qué le estamos dando más lugar que nos está haciendo apartar del Señor, o nos está sacando la paz y nos está haciendo caminar así como medio torcido, ¿no? Esto a mí lo que me hablaba, estos dos versículos, era eso, como bueno, levántate otra vez, seguí adelante, pero fíjate qué es lo que estás haciendo, a qué le estás dando más lugar, a qué le estás dando más tiempo, y fíjate qué es, ¿no? Como examínate bien qué es lo que está pasando, ¿no? En qué estás invirtiendo tu tiempo, si te estás distrayendo, en dónde estás poniendo tu corazón, si estás poniendo tu corazón en las cosas que son de la vida eterna, que tiene que ver con el Señor, con todo lo que Dios tiene para nosotros, o si estoy poniendo mi corazón en las cosas de la tierra, ¿no? En lo terrenal, en lo material, en lo que pasa, en lo que va a perecer y no en lo que es de la vida eterna, ¿no? A mí lo que Dios me hablaba era sobre eso específicamente, ¿no? Que muchas veces nos distraemos con distintas cosas, pero siempre hay una palabra que nos recuerda y nos dice: bueno, ahora es momento de otra vez mirar a la cruz, mirar a Jesús, volver a seguir los pasos de Él y limpiar nuestro corazón de todo lo malo, de todo lo que pueda haber en nosotros, ¿no? Después el versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y acá de lo que nos habla un poco también es de la relación, ¿no? Entre nosotros como hermanos en Cristo, y también la relación en general, ¿no? Que tenemos nosotros con nuestro prójimo en sí, ¿no? Acá dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y no es que Dios pretenda que nosotros seamos santos, perfectos, ¿no? Que seamos perfectos, que seamos completamente limpios y que no tengamos en nuestro corazón nada de maldad. Porque la realidad es que eso es algo muy difícil. Nosotros sabemos que vamos camino a la perfección y que nuestra perfección va a llegar cuando nosotros estemos en la eternidad con el Señor. Pero sí lo que nos podemos esforzar en todo este tiempo que tenemos acá en la tierra es en buscar la santidad. Buscar la santidad es apartarse del mal, esforzarse por apartarse de todo lo que no es acorde a la voluntad de Dios, de todo lo que nos afecta, de todo lo que nos hace un mal, de todo lo que nos aleja y arruina, digamos, nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Esto es lo que se refiere, ¿no? Seguir la paz con todos es también buscar esa paz en nuestra relación con el prójimo, ¿no? Si alguna persona, si algún ser querido, un familiar, un vecino, quiere buscar pelea, quiere
nos critica o nos juzga o dice cosas que no son verdad de nosotros, ¿no? Dice mentiras sobre nosotros. Entonces nosotros no tenemos que ir y buscar pelea, ¿no? Buscar defendernos, buscar hacer esto, buscar hacer lo otro, sino buscar la paz. Si nosotros hicimos algún daño, pedir perdón a esa persona y buscar que las cosas, que la relación sea mejor, ¿no? Esté bien. Pero si, bueno, después depende de la otra persona, ¿no? Muchas personas nosotros podemos pedirles perdón, podemos acercarnos, podemos intentar y tal vez la persona no va a reaccionar de la misma manera y no va a tener la misma intención. Pero al menos nosotros por nuestra parte sabemos y nos quedamos tranquilos con el Señor de que realmente estamos buscando la paz. Y eso es lo que el Señor quiere. Acá dice seguir la paz con todos. No dice tengan una relación perfecta con todos, porque sabemos que la relación con otra persona, con nuestro prójimo, no depende solo de nosotros, sino también de la otra persona, ¿no? Entonces Dios lo que dice es que nosotros sigamos esa paz con las personas. Después si la otra persona se quiere enojar, quiere seguir criticándonos, quiere seguir haciendo cosas malas, ¿no? En nuestras vidas, ya depende de la otra persona, pero nosotros poder buscar estar en paz con esa persona es lo más importante. Y también seguir la santidad, como decía recién, seguir esforzándonos por hacer la voluntad del Señor, que muchas veces es difícil, sí, demasiado, muchas veces hay cosas que nos va a costar menos dejar y hay cosas que nos va a costar un poquito más, pero lo importante es esforzarnos día tras día para seguir la santidad y poder a través de esa santidad cada vez tener una relación más fuerte y una comunión más íntima con el Señor, ¿no? Que eso es también lo que nos ayuda para vencer a toda tentación y poder afirmarnos en Él. Y en el versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura puede venir por un montón de cosas, ¿no? Puede venir por una falta de perdón, puede venir por una mala relación con una persona, puede venir por rencor, puede venir también por una herida, ¿no? Por heridas que quedaron en nuestro corazón. Acá lo que sentí que el Señor me estaba hablando, ¿no? Es que uno tiene que también examinarse y examinar su corazón, como decía recién. No solamente examinar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que no estoy haciendo y el tiempo que estoy invirtiendo al Señor, cómo me estoy esforzando por seguirlo a Él, sino también examinar mi corazón y en dónde estoy dejando mi corazón o en manos de quién estoy dejando mi corazón y si realmente hay heridas en mi corazón, si hay alguna raíz de amargura, si hay algún rencor, si hay una falta de perdón. Sabemos que eso nos aleja del Señor, ¿no? Porque tenemos esa cosa en nuestro corazón que nos invade de tristeza, de cosas feas y que nos termina alejando del Señor. Y no hay nada más hermoso que poder dejar nuestro corazón en manos del Señor y pedirle que sea Él el que nos restaure, el que sea Él el que nos sane, el que sea Él el que quite todo aquello que nos hace un mal. Porque sabemos que cuando nosotros dejamos que la raíz de amargura, en este caso, o la falta de perdón, o lo que sea que traiga tristeza en nosotros, cuando dejamos que eso esté ahí en nuestro corazón, lo único que logramos es, primero, seguir apartándonos del Señor un poquito más, porque estamos tristes, porque estamos mal, porque hay algo en nosotros que no nos permite tener esa comunión con el Señor. Y por otro lado, también, como dice acá, que brotando algunas raíces de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Eso también no solamente nos afecta a nosotros y nuestra relación con el Señor, sino que también afecta a los que están a nuestro alrededor. Afecta al que tenemos a la persona que tenemos al lado, ¿no? Cuando estamos tristes, cuando tenemos una falta de perdón, cuando tenemos una herida en el pasado, ¿no? En nuestro corazón que todavía no sanó, entonces capaz nuestras relaciones también que están a nuestro alrededor terminan siendo afectadas porque no podemos soltar lo que nos pasó y por ende no podemos tener una buena relación con otra persona, ¿no? Nuestro corazón es lo más delicado que tenemos, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es poder entregárselo al Señor, poder dejarlo en sus manos. Muchas veces nuestro corazón es delicado y si lo dejamos en manos de las personas, sabemos que las personas nos fallan muchas veces, no quizás con intenciones malas, quizás simplemente, bueno, nos fallan porque son personas
Si dejamos nuestro corazón en las situaciones, ¿no? En las circunstancias, sabemos que nada de eso permanece, sino que todo va cambiando. Sabemos que no siempre van a pasar cosas buenas, y si dejamos nuestro corazón en eso, entonces vamos a salir afectados. Pero yo siempre digo que el lugar más seguro donde podemos poner nuestro corazón es en las manos del Señor, porque Él no cambia, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, porque Él es fiel, porque Él nunca va a buscar hacer daño a nuestro corazón, ni maltratarlo, ni nada de eso, porque Él realmente nos ama y quiere lo mejor para nosotros. El lugar más seguro donde podemos dejarlo a nuestro corazón es en sus manos. Si confiamos en Él, si lo dejamos ahí, entonces vamos a pasar por circunstancias malas y difíciles, y capaz nos van a turbar un poco, nos van a generar un malestar, pero nuestro corazón sigue estando en manos del Señor. Vamos a pasar o vamos a tener relaciones ¿sí? con distintas personas, ¿no? Amistades, ¿no? En nuestra familia, que capaz van a pasar cosas difíciles, que capaz nos van a fallar, pero más allá de eso tal vez sintamos un dolor, una tristeza, pero vamos a poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está en sus manos, sino que nuestro corazón está en manos del Señor. Por ende, es lo mejor que podemos hacer, poner nuestro corazón en manos de alguien que no cambia, que no nos abandona, que no nos falla y que siempre quiere lo mejor para nosotros. Y eso es lo importante, ¿no? Por eso examinar que no haya raíz de amargura, que no haya nada que nos aparte de Él, y que nuestro corazón esté en manos del Señor, de nuestro Creador, quien sabe que lo mejor, lo que necesitamos, sabe qué es lo que necesitamos, sabe qué es lo que nos pasa, nos conoce, y es el lugar más seguro en donde podemos dejarlo, ¿no? Y en el versículo 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y esto también es importante y a tener en cuenta, ¿no? Algunos capaz saben de la historia de Esaú, otros tal vez no. Esto se cuenta en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 29 al 34. Y como dice acá, ¿no? Se trata de Esaú, quien un día, volvió como, por así decirlo, desesperado y con hambre a su casa, y le pidió un plato de comida a su hermano, y su hermano le dijo: bueno, yo te doy este plato de comida, pero vos me das tu primogenitura. Entonces hizo ese intercambio, porque Esaú estaba desesperado porque tenía hambre, y le dio su primogenitura, y a cambio recibió el plato de comida. En ese momento él estaba satisfecho, porque tenía hambre y sació la necesidad de ese momento, sin pensar en las consecuencias. Pero luego en el versículo 17 dice: ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Después de todo lo que le pasó, después de de tener esa necesidad satisfecha, que en ese momento era la comida, se puso a pensar, o se dio cuenta en realidad de lo que había hecho, de la decisión que había tomado, y directamente se arrepintió y quiso como revertir esa situación, y no pudo. Y acá habla de la importancia, ¿no?, de tomar decisiones, pero que cuando tomamos decisiones, cuando las tomemos, mejor dicho, no busquemos pensar en el ahora y satisfacer la necesidad del ahora, sino directamente lo más sabio que podemos hacer como hijos de Dios es recurrir al Señor, ¿no? No en este sentido, ¿no? En el caso de Saúl, él se dejó llevar por la necesidad de ese momento y tomó una decisión rápida, pero muchas veces esto, llevándolo a nuestra vida personal hoy en día, nos vamos a encontrar entre estas situaciones donde podemos llegar a tomar estas decisiones rápidas y después arrepentirnos. Y acá estos dos versículos nos dejan dos enseñanzas importantísimas. Cuando debemos tomar decisiones, lo mejor que podemos hacer es siempre consultarlo al Señor, es decir, siempre llevarlo a la oración. Y por otro lado, también tener en cuenta que cuando tomamos decisiones que no son acorde a la voluntad de Dios, que no van a ser de bendición para nosotros, cuando tomamos decisiones sin consultarle justamente al Señor, podemos encontrarnos con una situación similar a esta,
en la que capaz tomamos esa decisión, después nos damos cuenta de que estaba mal, pero no podemos evitar las consecuencias, ¿no? Siempre decimos que uno puede equivocarse, uno puede tomar una mala decisión y darse cuenta, pero después las consecuencias están. Lo mismo siempre hablamos y se habla, ¿no?, sobre el pecado. El pecado, uno capaz en el pasado uno cometió un pecado, bueno, muchos pecados, y cuando llegamos al camino nos arrepentimos, el Señor, somos una nueva criatura, el Señor nos perdona, pero las consecuencias de lo que hicimos mal en nuestra vida siguen estando, porque es una vida y sabemos que todo lo que hacemos trae su consecuencia, buena o mala. Entonces esto también es muy importante. En el versículo 14 y 15 yo hablaba un poco de lo que es el corazón y la importancia de dejar el corazón en las manos del Señor, pero en el versículo 16 y 17 nos enseña que no solo nuestro corazón, sino que toda nuestra vida, todo nuestro día a día tiene que estar en manos del Señor y poder entregarle a Él todas las situaciones por las que pasamos y pedirle a Él siempre la guía y la dirección, que es tan importante, ¿no? Porque después no queremos estar como Esaú que pasó por esa situación difícil, ¿no? Por querer satisfacer una necesidad del momento, se perdió las bendiciones, ¿no?, por la primogenitura. Y esto lo que nos enseña es esa importancia de depender del Señor siempre. Por otro lado, dice en el versículo 18 hasta el versículo 24, que lo había leído recién, donde nos habla, ¿no? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Estos son 4 versículos que capaz uno los lee y no lo entiende, ¿no? Porque se mencionan muchas cosas. Abajo están citadas los pasajes bíblicos en los cuales se habla sobre esto, ¿no? Pero sintetizando, digamos que en estos 4 versículos se habla mucho de la forma de Dios de obrar, ¿no? De la relación con Dios, como era en el Antiguo Testamento. No sé si alguna vez les pasó que cuando llegaron al camino leyeron el Antiguo Testamento y parecía que Dios era otro Dios, era un Dios malo, era un Dios vengativo, era un Dios completamente distinto al que vemos en el Nuevo Testamento. La gran diferencia es que en el Antiguo Testamento era todo por la ley, y en el Nuevo Testamento llegó la gracia por medio de Jesucristo y su sacrificio. Y no quiere decir que en el Antiguo Testamento Dios era malo y en el Nuevo Dios es bueno, porque en realidad, como decía recién, Dios es igual siempre y Dios es bueno siempre. Ayer, hoy y para siempre va a ser el mismo. Solo que su manera, la relación con Dios era distinta, ¿no? Antes había mucho de las leyes, de los mandamientos, de reglas, lo que había que cumplir. En cambio, en el Nuevo Testamento, cuando llegó Jesús, cuando llegó la gracia, cuando llegó ese regalo de la salvación, Dios, la relación con Dios no era solamente en base a leyes o cumplir mandamientos, sino que Dios quería llegar más profundo a nuestro corazón, y por medio de Jesús lo logró, ¿no? Poder llegar a nuestro corazón y poder tener una relación distinta con Él. Y acá, justamente en esos versículos que leí recién, hablaba un poco de cómo era en el Antiguo Testamento y que era difícil, ¿no? Muchos dirían, era heavy, era difícil la relación con el Señor en esos momentos. Pero en el versículo 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Cuando habla de la sangre rociada, habla justamente de la sangre de Jesús en el sacrificio. Entonces nosotros acá lo que hace hincapié, ¿no?, es que nosotros no estamos como en el Antiguo Testamento. Nosotros ahora tenemos una libre entrada a su presencia a través de la oración, a través principalmente de recibir a Jesús en nuestro corazón, y luego a través de la oración, a través del hacer su voluntad, nosotros tenemos ese acceso a su presencia, ¿no?, en donde podemos sentir que Dios nos habla, y muchas veces no necesitamos solamente estar en la iglesia,
¿no? Y que Dios nos hable porque es un lugar físico, ¿no? Jesús habita en nuestros corazones, nosotros somos templo del Espíritu Santo, por ende nosotros estamos, como muchos dirían, ¿no? En un nivel distinto, porque dicen, os habéis acercado al monte de Sión, en la ciudad del Dios vivo, es distinto a lo que era en el Antiguo Testamento. Ahora somos mucho más bendecidos porque podemos tener esa relación con el Señor íntima, que es algo hermoso, y Él nos da la fuerza, ¿no? También eso es importante, ¿no? Que ahora Él también nos da la fuerza para poder vencer a toda circunstancia, a toda tentación, a toda situación difícil que podamos vivir, porque nosotros dependemos y nos acercamos a Él. Entonces, como resumiendo, porque la verdad que es una palabra bastante larga, pero es hermosa, ¿no? Porque son distintos versículos que Dios nos habla de un montón de cosas a la vez. Pero ¿qué es, en conclusión, qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que Dios me habló a mí por lo menos principalmente? Que nosotros tenemos que examinarnos, que nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, que tenemos que examinar nuestros pasos, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos en lo espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que le damos más lugar? ¿En dónde ponemos nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que escuchamos y a qué es lo que le hacemos caso, ¿no? Si escuchamos la voz de Dios y le creemos a Él, o escuchamos otras voces, ¿no? Escuchamos lo que dicen otras personas. Examinar nuestros pasos, nuestros caminos, dejar nuestro corazón en manos del Señor y también nuestra vida entera, como lo de Esaú, mejor dicho, examinar nuestras decisiones y dejar todo en manos del Señor y tener en cuenta que ahora en la gracia, ¿no? Por medio del sacrificio de Jesús, nosotros tenemos esa libre entrada a su presencia. Por ende, todas estas cosas que recién decía, ¿no? Dejar el corazón en manos del Señor, de las decisiones, es algo posible, es algo que podemos hacer porque tenemos esa comunión con el Señor en la que podemos ir, encerrarnos en nuestra habitación, orar y que sea el Señor el que se haga fuerte en nuestras debilidades, ¿no? Esto es lo más importante, frenarnos en nuestro día a día, ¿no? Muchas veces sé que estamos a 1000 por hora, pero lo mejor que podemos hacer para nuestra vida espiritual es detenernos, examinarnos, presentarle al Señor todo lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestros deseos, nuestros proyectos y seguir adelante, seguir con la mirada puesta en Jesús, seguir con la mirada puesta en aquel que dio la vida por nosotros, que Él nos va a ayudar, que el Señor nos va a ayudar en cada situación, en cada circunstancia y nos va a fortalecer siempre. Así que les dejo esta palabra que a mí me encantó, que es hermosa y que sé que va a ser de bendición también para sus vidas y para aquellos que están por primera vez viendo este video y que nunca recibieron a Jesús en su corazón. Los quiero invitar para poder repetir esta oración. En esta oración lo que uno hace justamente es recibir a Jesús en el corazón para poder tener la salvación, para poder tener esa vida eterna, para poder tener, como decía recién, esa entrada a su presencia, que no es un lugar físico, no es nada que se pueda ver, sino que es por medio de la fe y a través de esa oración que es hablar con Dios. Como hablamos con una persona que tenemos al lado nuestro, es así, es de la misma forma es hablar con Dios, ¿no? Así que para aquellos que quieran repetir esta oración, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer esta oración de fe. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Jesús, que cortes con toda maldición generacional en mi vida y que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que los bendigo y que tengan una semana bendecida y llena del amor del Señor.